Dios les bendiga, mis hermanos, hermanas, amigos, amigas de Facebook Live y que también sintonizan a nuestra iglesia. Le damos la bienvenida, y qué gusto nos da saber de que usted nos está sintonizando en este día. Quiero disculpar el equipo con ustedes. Tratamos siempre de que esta transmisión sea a las 7:30 y le damos las disculpas a usted porque a veces hay minutos en los que se necesita tener un poquito de preparación aquí en el equipo, pero estamos haciendo todo lo posible para dar lo mejor de nosotros y el equipo que se está encargando de esto, pues, de dar lo mejor también para la transmisión. También quería dar un aviso antes de comenzar esta enseñanza de que tenemos clases de nuevos miembros y nuevos comienzos el día domingo a las 11 de la mañana. Comienza la clase de nuevos miembros y a las 12:45 comienza también la clase de nuevos comienzos. Así que después del servicio de las 9:30 usted puede acudir a algún líder que usted conozca o a mí, si me mira, puede preguntarme a dónde se imparten esas clases. Bueno, habiendo dicho esto, quiero iniciar la impartición de la enseñanza de este día que nos corresponde siempre bajo el tema de el discípulo de Jesucristo busca la voluntad de Dios. El discípulo de Jesucristo busca la voluntad de Dios. Todo discípulo debe buscar la voluntad de Dios. Debemos como discípulos siempre estar enfocándonos día con día de buscar la voluntad del Señor. Porque dije yo en la clase el martes pasado, en la clase anterior, que el éxito o la victoria que nosotros como cristianos espiritualmente hablando vamos a tener, pero solamente haciendo la voluntad del Señor, estando en la voluntad de Dios, haciendo y cumpliendo la voluntad del Señor. Esa es la manera que nosotros podemos tener victoria en Cristo Jesús. En la clase pasada estuvimos hablando sobre, bueno, entre otras cosas, algunos puntos bien importantes de lo que respecta a la voluntad de Dios. Y habíamos hablado de 3 interrogantes que medio las pudimos explicar. Y la primera fue, ¿qué es la voluntad de Dios? Hablamos de qué es la voluntad de Dios. ¿Quién puede conocer la voluntad de Dios? Era la segunda. Y la tercera, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Habíamos hablado sobre eso, que es ese propósito especial que tiene Dios en la humanidad y en cada uno de aquellos que llama a la salvación. ¿Quién puede conocer la voluntad de Dios? Nosotros había explicado de que quién puede conocer la voluntad de Dios, había dicho de que es toda aquella persona que está en el proceso de discipulado, en el proceso de madurez, a que llega a tener y a desarrollar sus músculos espirituales para poder entender, discernir, comprender la voluntad de Dios. Y también habíamos hablado de esta pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que habíamos hablado respecto de que cuál es la voluntad de Dios. Son muchas, la lista es larga. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, habíamos dicho de que estriba también en el llamamiento a la salvación a la humanidad, el llamamiento a que tú seas salvo, el servicio al Señor, entre otras cosas, el servicio al ministerio. Habíamos hablado del crecimiento espiritual, el nacimiento espiritual, todas esas cosas, la santificación del cristiano, del discípulo, todo eso es parte de la voluntad del Señor. Así que habíamos desarrollado esas 3 preguntas. Pero ahora yo quiero, traigo esta nueva disposición bíblica para que podamos sintonizarnos y podamos enfocarnos siempre en lo mismo, en la voluntad de Dios. Pero vamos a hacer una oración antes de poner en las manos del Señor esta enseñanza. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, te doy gracias por la oportunidad que tú me das y el privilegio, Señor,
de poder impartir, Señor, esta enseñanza. Te pido, Dios mío, que seas tú obrando, Señor, en cada uno de aquellos hermanos, aquellas hermanas, amigos, amigas que están sintonizando, Señor, esta página de Facebook Live. Padre, yo te pido que seas tú obrando en su mente, en su corazón, Señor, para que puedas tú, Señor, ir renovando poco a poco y dando a conocer, Señor, cuál es la voluntad tuya, Señor, sobre la vida de cada uno de mis hermanos y de todos aquellos que están sintonizando esta transmisión, Señor. Te pido de mi parte que seas tú el expositor, Señor, de esta enseñanza, de esta meditación, y que sea de bendición para todos. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La voluntad de Dios que todo discípulo debe buscar. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 3, versículo 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esa es la forma en como el evangelista Marcos habla respecto a la voluntad de Dios. La versión de Lucas, me gustó esta que estoy compartiendo con usted, lo mismo lo dice en Mateo, pero la versión de Lucas dice así: él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esta es una disposición bíblica que me llamó mucho la atención, y también traje conmigo el contexto bíblico para que nosotros podamos meditar en ello y poder conocerlo, de lo bonito, de lo maravilloso de estas escenas bíblicas que nos dan una gran enseñanza para nosotros. En el contexto bíblico, según la versión de Lucas, dice, entonces su madre, cuando yo digo el contexto bíblico me estoy refiriendo a los versículos anteriores a la disposición que he tomado como texto principal. Entonces su madre, dice, y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Qué maravilloso cómo Dios está dando a conocer quiénes son sus hermanos, quién es su madre. Fíjense qué importante. En el contexto bíblico, según la versión de Marcos, dice, vienen después sus hermanos. Cuando dice vienen después sus hermanos, significa de que el Señor ya estaba reunido. Por supuesto que no tenía un lugar, como un templo específico, porque Él predicaba, enseñaba la palabra en cualquier lugar. Entonces, por supuesto de que ellos, dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él respondió diciendo, fíjense qué interesante y qué importante lo que empieza a responder, y dice, y usted lo va a ver aquí en la pantalla, que es lo que está subrayado. Dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Le estaban diciendo a él algo, pero él respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, mirando, o sea, que él estaba mirando a todos los que estaban sentados atentos, escuchando y oyendo la palabra de Dios. Mirándolos a él, dice, a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Fíjese bien cómo la forma en que el Señor se estaba expresando y se estaba dando a conocer esa gran enseñanza de quién eran sus hermanos y su madre, que mirando a los que estaban con él sentados, a los que estaban escuchando la palabra de Dios. Y continúa diciendo, he aquí mi madre y mis hermanos. Estos son mis hermanos, dice, y aquí mi madre.
Estos son los que están aquí alrededor de mí. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué bonito, qué maravilloso esta enseñanza, este contexto de lo que habla este texto bíblico escogido, y nos da una gran enseñanza en la que a nosotros nos anima o nos debe de animar de que nosotros debemos buscar siempre las cosas de Dios. Siempre debemos de escuchar la palabra de Dios. Siempre de estar atento a estar en comunión con el Señor. De estar siempre nosotros esmerándonos en buscar esa voluntad del Señor. Porque eso es lo que a Dios le agrada y eso es que nosotros nos vamos a poder identificar como hijos de Él. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Habíamos hablado, como dije anteriormente, ¿qué es la voluntad de Dios? Lo que habíamos dicho que era ese propósito. ¿Quién puede conocer la voluntad de Dios? El hombre maduro que está en proceso de madurez. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay una lista de muchas cosas que es la voluntad de Dios. Pero hoy, en este tiempo que me resta y que me queda, vamos a analizar, a meditar, a reflexionar sobre cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Posiblemente usted ya se hizo esa pregunta, yo me la he hecho. ¿Y cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Por ejemplo, yo puedo decir que la voluntad de Dios es orar. La palabra de Dios nos dice que hay que orar en todo tiempo. Pero ¿cómo poder conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo poder conocer? Tenemos que pensar en que nuestra mente tiene que ir más allá. No solamente ser mecánicamente orando, que hay que orar por esto, hay que orar por lo... Sí, pero en la oración tiene un alcance y debemos de conocer nosotros el por qué orar, para qué orar, cuál es el alcance de la oración, cuál es lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida en la oración. Este es solamente un ejemplo que yo traigo y quiero compartirlo con usted para que usted pueda ver que es necesario saber las herramientas para cómo conocer la voluntad de Dios. Dentro de la oración nosotros vamos a conocer las instrucciones del Señor. Dentro de la oración nosotros vamos a saber cuáles son las directrices que Dios tiene para nosotros cada día. Con la oración nosotros vamos a conocer los alcances de lo que Dios quiere hablarnos para poder llevar nuestra vida cristiana en victoria, como yo le he dicho, mediante la voluntad del Señor. Y antes de continuar desarrollando yo quiero hablarle sobre beneficios de hacer la voluntad de Dios, porque hay unos beneficios para que usted piense que el buscar la voluntad de Dios, hay unos beneficios, hay bendiciones en la vida cristiana. Para poder conocer esa voluntad de Dios, fíjese bien, tenemos en primer lugar, tenemos una identidad. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, tenemos una identidad, tenemos una protección divina y pedimos en comunión al Padre. Pedimos en comunión lo que nosotros y de acuerdo a lo que esté en su voluntad al Padre. Son tres que yo quiero compartir hoy con usted. Yo sé que hay más bendiciones o promesas de Dios para nuestra vida, para el cristiano, para el discípulo, para todos aquellos que estamos buscando la voluntad de Dios. Pero hoy yo me quiero quedar solamente con estos tres. Tenemos una identidad, tenemos protección divina y pedimos en comunión al Padre. ¿Quién soy en Cristo Jesús? ¿Quién soy? Tenemos una identidad. Cuando nosotros venimos a Cristo, como lo figura aquí en este slide, como lo figura, nosotros venimos a Cristo posiblemente en mal de salud y Dios nos los puede levantar o Dios nos ha levantado en la salud. A veces podemos o haber experimentado de que en nuestra vida nos damos cuenta que venimos en Cristo Jesús, venimos con problemas económicos, venimos con un problema familiar,
venimos con un problema de matrimonio, pero Dios, cuando nos hace el llamamiento, cuando nosotros empezamos a buscar de Él, nosotros vamos teniendo esa identidad, esa identidad. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo pagó con sangre para que nosotros podamos ser libres de ataduras, libres de cualquier esclavitud que haya esclavizado nuestra vida espiritual y que hayamos estado o aún enfermos, que hayamos estado esclavizados a un pecado, a una enfermedad, a situaciones que tal vez no nos permiten avanzar en nuestra vida. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él derramó su sangre para que nosotros tengamos esa identidad. Y esa identidad la comenzamos cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros confesamos a Él que Él es nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros creímos en nuestro corazón que Él murió, que Él resucitó, que Dios lo levantó de entre los muertos, como dice la palabra de Dios. Y es allí precisamente en Juan 1:12, este texto que yo estoy mencionando es cuando Él empieza a darnos una identidad como hijos de Dios. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Continuamos esa identidad, continuamos con esa identidad, pero debemos nosotros de dejar un poquito a un lado todas aquellas cosas que estaban en el pasado, porque ya cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo entró en nuestra vida, porque nosotros lo confesamos y en ese momento nosotros recibimos al Espíritu Santo a morar en nuestro corazón, y es precisamente en ese momento que el Señor empieza a hacernos una nueva criatura, empieza a quitarnos todas las cosas que nos estorban. Empieza Él a señalar las cosas que no nos sirven, que no nos sirven para una nueva vida. Entonces es ahí que también Dios quiere que nosotros, cuando adoptamos esa nueva identidad, que nosotros vayamos despojándonos de todas aquellas cosas que desagradan a Dios, como los enojos, las iras, las contiendas, los pleitos, los celos. Todas esas cosas no les agradan a Dios, y todas esas cosas nosotros debemos de apartarlas de nuestra vida, porque un discípulo que busca la voluntad de Dios, un discípulo que está teniendo una identidad como hijo de Dios, es necesario que vaya despojándose de todas esas situaciones que no son agradables ante Dios y que molestan en la vida espiritual del creyente o del discípulo. La nueva identidad se perfecciona, la nueva identidad como hijo de Dios se perfecciona cuando nosotros hablamos de Romanos 8, capítulo 8, versículo 14, porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Solamente los guiados por el Espíritu de Dios. Y suele suceder, y esto no me diga que no, porque me ha pasado a mí, y yo sé que le ha pasado a usted, pero no todos son hijos de Dios, no todos son hermanos, no todos, porque hay unos que pueden ser primos hermanos, pero no son hermanos. Hay unos que son primos lejanos. Y hay personas particulares en nuestra vida que nosotros llevamos, en nuestra vida física, en nuestra vida real, conocemos el árbol genealógico y sabemos quiénes pueden ser nuestros hermanos y quiénes no. De esa misma manera, espiritualmente, también nosotros debemos de identificar y conocer a quiénes son nuestros hermanos, quiénes son los hijos de Dios que tienen esa identidad, porque dice que los hijos de Dios solamente son los guiados por el Espíritu de Dios, los que son guiados espiritualmente
a cumplir propósitos espirituales, a cumplir esos propósitos de Dios, a hacer la voluntad de Dios, los que andan caminando mediante la voluntad de Dios. Segundo aspecto es que tenemos protección de Dios. Ya dije primero que uno de los beneficios de hacer la voluntad del Señor es tener una identidad. Tenemos una identidad como hijos de Dios, pero también tenemos una protección de Dios. Y esa protección de Dios nos habla en el Salmo 32:7, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. En Romanos 8, capítulo 1 dice, no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí una vez más, nosotros podemos entender y comprender, no hay ninguna condenación, dice la palabra de Dios, para los que están, porque a veces habemos muchos cristianos, discípulos de Jesucristo, o que dicen ser discípulos, o que dicen ser hermanos, o que dicen ser hijos de Dios, y pasan situaciones y no están viviendo una vida, no están viviendo una vida como Cristo quiere que la vive. No está siguiendo esos parámetros, ese lineamiento. Necesita estar entrando en la voluntad de Dios para que Él pueda decir ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque los que estamos en Cristo Jesús estamos haciendo la voluntad de Dios. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, usted puede estar confiado en que si algo le puede pasar, va a estar en la voluntad de Dios, pero confiado en que nuestro Señor Jesucristo está con usted, que Él está con usted porque usted está haciendo la voluntad del Señor. Miren lo que dice en el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese salmo usted lo conoce. Ese salmo usted lo puede de memoria. Y esa es una realidad. El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen, y los defiende. Si usted le teme a Dios, créame y tenga la seguridad de que el ángel de Jehová va a acampar al lado suyo, alrededor suyo, adelante de usted. Él va a acampar y le va a dar la protección, lo va a proteger de cualquier peligro, de cualquier acechanza del enemigo, lo va a proteger de cualquier contagio. Eso es muy bonito, muy interesante y muy grandioso, que nosotros debemos de vivir confiados en que al temer a Dios, teniéndole temor a Dios, nosotros estamos confiados en que Él está con nosotros. Amén. Regáleme un amén. Y la tercer beneficio en el que nosotros también debemos de estar pensando en que hay una bendición, que es una ventaja de hacer la voluntad de Dios, que hay una bendición grande de hacer la voluntad de Dios, es que pedimos en comunión al Padre. Porque si usted está en la voluntad del Señor, usted está en comunión. Está en comunión. Si usted está en la voluntad y buscando la voluntad del Señor, alineándose a la voluntad de Dios, yo siempre he dicho que un vehículo a veces puede estar desalineado, que todo el mundo lo conoce, que siempre lleva su vehículo a donde el mecánico para que pueda hacer la reparación correcta y poder alinear el vehículo. Y lo lleva para que se lo alinee. Así es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios le alinea para estar en esa comunión con el Señor. Lo alinea para que usted pueda estar en esa comunión con el Padre. Y estando en esa comunión con el Padre, oiga lo que dice en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué bendición? Pero hay que permanecer. Hay que permanecer en la voluntad de Dios. Hay que permanecer en Él. Hay que estar agarrado de Él
para que nosotros podamos disfrutar, para que nosotros podamos vivir una vida en victoria, una vida espiritual en victoria. Dios nos ha dado esa potestad, Dios nos ha dado ese poder, que es el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón, para que nosotros vivamos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Esas son 3 ventajas que yo le quería explicar para poder introducir el hecho de la 4ª pregunta, que es ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Yo sé que usted se ha hecho esa pregunta, yo me la he hecho y me la hago también y sigo aprendiendo y sigo conociendo de la voluntad del Señor. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Porque a veces nosotros podemos conocer la voluntad nuestra. Nosotros pues no, pues esto quizás es lo que Dios quiere, pero puede ser mi voluntad. Pero ¿qué hay de la voluntad de Dios? Entonces nosotros debemos de conocer esa voluntad de Dios. Y para ello es necesario y existe una clave divina. Así le puse yo a este slide. Una clave divina, la clave divina. No os conforméis, y está en Romanos 12:2, que es la clave divina. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo subrayé en este versículo, como usted lo observa, la palabra renovación, porque es la importante. Es importante renovar la renovación de vuestro entendimiento. Si no tenemos una renovación de nuestro entendimiento, va a ser difícil que nosotros podamos entender esa voluntad de Dios. Si no tenemos renovada nuestra mente, no vamos a poder discernir las cosas espirituales. No vamos a poder discernir de lo que el maligno quiere influenciar en nuestra vida, de lo que Dios nos dice, de lo que el maligno nos quiere acechar, y de nuestra carne, de nuestro yo, de nuestro ego. Entonces es una tarea para el discípulo, es una tarea importante, urgente, porque esa es para ayer, no es para mañana. Es para ayer conocer la voluntad de Dios, es para ayer empezar a nosotros emprender esa búsqueda en la voluntad del Señor. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, debemos de iniciar un proceso, En Efesios 4:22, 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué bonito esta disposición bíblica que nos habla de esa renovación, que nos despojemos de las cosas que ya son viejas. Como ya dije y mencioné, cosas de celos, contienda, discordias, divisiones, pleitos, gritería, todas esas cosas, esas ya no van con el cristiano, ya no van con el discípulo, ya no van con que mi voluntad, que yo quiero esto. No, si hay que ver la voluntad del Señor, hay que esperar la voluntad del Señor, no la voluntad mía, porque si la voluntad mía, yo lo quiero ya, puro niño. Hay un niño, los niños, el comportamiento de un niño usted sabe, y si usted como madre que me escucha, usted sabe cuál es el comportamiento de un niño, así es espiritualmente también. Cuando es un niño, y yo hablé en la clase pasada del discípulo inmaduro, porque todavía está en el proceso de la renovación de su mente, pero es necesario que busque la voluntad de Dios, que oiga la palabra de Dios. María y sus hermanos, dicen los hermanos de Jesús, fueron a buscarlo, pero dijo Jesús, mis hermanos son los que oyen y hacen la palabra de Dios. Entonces es una enseñanza que nos da a conocer
en este día y nos está hablando Dios para que nosotros escuchemos la voluntad de Dios, escuchemos la voz de Dios, escuchemos la palabra de Dios, que estemos siempre sintonizando estas enseñanzas. En otros lugares tiene que pagar para que le den estas enseñanzas, y estas enseñanzas Dios las ofrece por medio de esta iglesia, Vida City Church, para que sea usted discipulado. Si usted no quiere ser discipulado, pues ya es una cuestión que usted la va a tener que enfrentar con Dios. Pero aquí el maestro, la iglesia, está saliendo de una responsabilidad de discipularle a usted, de que usted conozca de la voluntad de Dios, que usted conozca el camino correcto, que usted conozca el camino que debe de seguir a la salvación, a la vida eterna. Pues ese es el propósito grande y prioritario que todos nosotros como cristianos debemos de buscar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Pensemos como nuevas criaturas. Debemos de pensar como nuevas criaturas para que vayamos proyectándonos a la meta, a esa meta que Dios quiere que nosotros lleguemos, que vayamos madurando, que vayamos creciendo espiritualmente, que vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra. Así que hay una gran tarea, mi hermano. Hay una tarea ardua que nos demanda, que Dios aún nos demanda para que nosotros podamos crecer mientras nosotros estamos aquí en este planeta, en esta tierra. Amén. Y parte del proceso de renovación, parte de este proceso para que usted vaya renovando su mente, para que usted vaya entendiendo, discerniendo las cosas, para que todo esto suceda, para que usted conozca cómo puede conocer la voluntad del Señor, es necesario pasar por un proceso. Y parte de ese proceso es esto que está aquí, es esto que se lo voy a mencionar. Primero, en primer lugar, confesar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque ahí empezamos nosotros una identidad. Empezamos a recibir a Jesucristo y nos empezamos a convertir como hijos de Dios. El arrepentimiento tiene que ver con convertirse, porque muchos que están en la iglesia, muchos que se congregan, no crean que todos están convertidos, porque no todos se han arrepentido de las cosas. A veces han hecho un giro, como decía en la clase anterior, a veces hacen un giro de 360 grados, un giro que tornan al mismo lugar y vuelven a hacer lo mismo y se vuelven a tomar la cervecita, que el vinito, que esto, que lo otro, o que empiezan con mentirillas, con mentiritas, etcétera, y que mentirita y mentirota es igual mentira. Entonces no podemos nosotros en ningún momento pensar y decir de que no, hay que hacer un cambio de arrepentimiento para que usted pueda ver esos frutos en usted mismo y otros puedan observar los frutos que observan en usted. Tiene que haber un arrepentimiento genuino y ahí empieza la transformación y empieza la conversión, lo que Dios quiere hacer en su vida, y empieza a usted a superar esa confrontación que Dios está haciendo en usted para que usted quite todas esas cosas que le molestan o que estorban en su vida espiritual y pueda evolucionar espiritualmente y pueda escalar a otro nivel espiritual, entendiendo, discerniendo las cosas del Señor. Pero es necesario el arrepentimiento. Sin eso no hay un nacimiento de Dios. Sin eso no hay un nacimiento espiritual. Ya voy a terminar, hermanos. Practicar la oración es otra situación muy importante, que es necesario que nosotros practiquemos la oración todo el tiempo. La palabra de Dios nos dice que es la voluntad de Dios que oremos sin cesar en todo tiempo. Hay que orar en todas las dimensiones. Estudiar las Escrituras
es las cosas que nos van a ayudar a poder comprender qué es lo que está establecido en la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí está en la palabra de Dios, pero si no la leemos, no vamos a poder comprender y entender la voluntad del Señor. Congregarse igual. Congregarse es parte de la voluntad del Señor y servirle a Dios y muchas cosas más que solamente quise traer estas como para darle un ejemplo del proceso de renovación de nuestra mente que el discípulo debe de tener y debe de hacer. Ya con esto yo quiero concluir. El discípulo de Jesucristo busca la voluntad de Dios. Eso es lo que necesita hacer el discípulo de Jesucristo. Hablamos de 3 beneficios o bendiciones al estar en la voluntad de Dios. Que tenemos una identidad como hijos de Dios, tenemos protección del Padre y pedimos en comunión al Padre todas las cosas. Esas son las 3 bendiciones, ventajas, bueno, por lo menos las que yo quise compartir hoy con usted en este día. Yo sé que hay más. Finalmente, hablamos sobre cómo conocer la voluntad de Dios, parte del proceso de renovación de la mente, que es confesar a Jesucristo, arrepentirnos, practicar la oración, estudiar las Escrituras, congregarse y servirle a Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga, si tú nunca has hecho la oración para empezar el discipulado, para ser discípulo de Jesucristo, yo te invito en este momento que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis faltas, te pido que me limpies de todo pecado, de toda maldad. Reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Entra, Espíritu Santo, en mi corazón, mora en mí, ayúdame, discipúlame, guíame e inscríbeme en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración breve, déjame decirte que hoy eres mi hermano y espero muy pronto verte, que nos contactes a nosotros como iglesia para poder seguirte discipulando. Dios te bendiga y que tengas buenas noches.